Vamos a seguir con Alejandro Grandinetti porque ya hablamos de seguridad, el tema número 1. Pero el tema 2, la bolilla que sacan casi todos, la que quieras. La educación. La educación. Bueno, en realidad desde el municipio es poco lo que se puede hacer, es una gestión provincial. De todas maneras, si queremos cambiar algo socialmente en la ciudad de Rosario... Claro, a eso se refieren, a una educación social, a recuperar buenas costumbres, valores, en fin. No, pero creo que también se puede hacer mucho, o sea... tener, como te decía antes, el programa de los 1000 días, principalmente en los sectores más postergados de la ciudad de Rosario, es una decisión estratégica, es una convicción política y además una necesidad en la cual podemos explicar que si efectivamente esos niños que están naciendo que no tienen contención, que después se convierten en jóvenes que no tienen trabajo, inexorablemente con el fenómeno de la droga terminan muchos de ellos acuciados por el tema del delito. ¿Qué se puede hacer desde la educación? Jardines de infantes obligatorios y que cada chico que está en edad de escolar o está estudiando o está haciendo deporte, digo, con la doble escolaridad, eso necesitamos un plan integrado con la nación, con la provincia, se pueden hacer. Mira, hoy, hace un ratito nada más vengo de Grandoli Gutiérrez. Vos tenés que entrar a esa escuela. Yo te puedo asegurar que cuando entré con una de las directoras, me sorprendió. ¿Te acordás de la escuela esa que le pusieron el blindex para que no le entren los tiros al jardín? Tenía 4 balazos el blindex. Está en la fotografía, lo estamos subiendo a nuestro Facebook, allí en Ale Grandinetti, que te mostraba que esa violencia que está instaurada, eso de las buenas costumbres que vos decís, lo del orden y demás, tienen su fisonomía más compleja precisamente en estos sectores populares. Y estamos hablando de una escuela. Hoy, una política inclusiva y progresista hace que tengamos colectivos para que a la noche puedan volver del EMPA. Estaba en el barrio Tango, la zona oeste, de Grandoli y Gutiérrez, me voy a la zona oeste, estuvimos recorriendo el barrio. Me decían, mira Alejandro, los colectivos a partir de las 10 de la noche no entran más al barrio. Los chicos que vuelven a las 10 de la noche no pueden volver a sus casas, lo dejan en calle Mendoza porque tienen miedo de ser asaltados. O sea, en realidad tenemos que recuperar la herramienta de la educación como una herramienta válida para transformar la sociedad. Yo creo que ahí también se pueden hacer muchas cosas del Estado. Y si nos acompaña el socialismo y el resto de la comunidad y hacemos de Rosario una ciudad autónoma, que cambiemos incluso la forma de representar a los consejos, al consejo del día de hoy de la ciudad de Rosario, está elegido por sistema DON, o sea, una única circunscripción, y sacamos concejales que nos representan a todos, representan teóricamente todos los barrios. ¿Qué digo yo? Tenemos que ir al sistema alemán. ¿Cómo es el sistema alemán? Muy simple. En el sistema alemán vos elegís el 50% por única circunscripción, como hasta ahora, y el resto de los concejales, que son exactamente iguales a los anteriores, por cada uno de los barrios. Entonces tenés la garantía que también tengas una buena representación por parte de los barrios, porque si no tenemos esa estructura de la ciudad de Rosario que no es una estructura correcta. Desde la educación, si efectivamente somos autónomos, también podemos nosotros interferir, trabajar y meternos en los temas de los planes de educación y tener injerencia como cualquier otro tipo de provincia, como tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso digo que cuando hablamos de autonomía no es una cuestión abstracta de los políticos. Lo que estamos hablando es que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando se reclamaba que la empresa provincial de la energía tenía que estar en manos del intendente? Lo hacía el socialismo. Bueno, yo le quiero decir, señora, señor, que efectivamente se puede hacer. Que en realidad aquello que nos decían se puede hacer. Lo que pasa es que después se olvidaron. Nos pedían que cuando tenés problemas de agua y de presión, por ejemplo, o algunos barrios como Cristalería que tienen pozos de agua y que hacen ósmosis inversa y que no es de la misma calidad de la red de agua del resto de la ciudad, sea una responsabilidad del intendente. Se puede hacer, se debe hacer, no se puede hacer, se debe hacer. Hay que volver a la esencia y a la base que el socialismo había enamorado de los rosarinos en su momento. El tema de la infraestructura, bueno, se hicieron muchas obras, muchas que provienen con fondos de la nación, pero tu idea de ciudad, digo porque muchas veces se ha criticado el tema de las construcciones, ¿no?
una persona que vive Barrio Chosorto dice, me pusieron un edificio, dice, perdí la vista, o perdí la tranquilidad porque vienen autos, me urbanizaron demasiado, mucho más de lo que yo pensaba. ¿Cuál es tu idea de ciudad teniendo en cuenta esto, ¿no? Que si te quedás parado en una esquina te construye un edificio? Sí, ahí lo que primero que tenés que interpretar es que son organismos vivientes las ciudades, viven, tienen que estar organizadas, tenés que comprender el proceso económico de esas mismas urbes. Si nosotros pensamos solamente a Rosario, desde Rosario nos equivocamos. Hoy es una mancha urbana, es un área metropolitana. Así como decía que el área metropolitana de seguridad es lo que nos tiene que dar esta nueva habilitación de la autonomía, en el tema urbanístico es exactamente igual. Se pensó que Rosario podía ser Barcelona. Los problemas de inseguridad ha hecho, por ejemplo, que muchos habitantes de la periferia o de barrios que antes eran tranquilos han decidido volverse al centro. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. Con lo cual hemos convertido una suerte de migración interna para tratar de buscar un poco más de tranquilidad. O algunos otros directamente han migrado a barrios cerrados, si tienen el capital y la decisión de irse a Funes, a Roldán, a Granero Baigorria, algunos de los lugares donde hoy están recepcionando, o por lo menos se puede vivir con un poco más de tranquilidad. Entonces, yo creo que se tiene que debatir nuevamente, que ese paradigma de la Barcelona ya está olvidado, pero principalmente en la infraestructura, Osvaldo, lo que necesitamos es no tener 3 ciudades. Yo recorro toda la ciudad, como te he ido demostrando, he entrado a la Villa Banana también, que necesita ese asentamiento ser urbanizado, volver a urbanizar asentamientos irregulares y tener una pauta de convivencia elemental para esos lugares. Pero cuando te vas al Parque España decís, esto es el primer mundo. Los propios vecinos, cuando caminás con ellos, decís, esto está muy lindo. Pero después se tiene que volver al barrio y tenés problemas de, no tenés cloacas, no tenés cordón cuneta, no tenés pavimento. O no encontrás la casa porque no hay luz. O no encontrás la casa porque si no hay luz, o no te llega con el colectivo. Sí. Mirá, hay cosas que realmente todavía hoy me siguen sorprendiendo. Esta escuela de Grandoli Gutiérrez, que tiene el blindex con 4 balazos, es un paradigma, un resumen de esa imagen de lo que está pasando en Rosario. Pero hay otras cosas que por ahí te dicen que la verdad parecen increíbles. En calle Godoy y cerca de Provincia Unidas me decían los vecinos, bueno, ¿cómo está el tema de seguridad? Que es el tema omnipresente. Dice, Alejandro, tenés que podar, si sos intendente tenés que podar mejor los árboles. Le digo, claro, sí, los árboles no tienen poda. Dice, no, porque se suben a los árboles a drogarse y después cuando estaban en la parada de colectivo, baja la gente, bajan de los árboles y los asaltan. La imagen solamente de pensar que se descuelgan de árboles, donde están protegidos por el follaje, para robarte cuando vuelve una madre de laburar, o un pibe del colegio, o alguien de divertirse, de una confitería bailable, es una imagen que nos retrotrae a lo peor de lo que quizás no queremos ver en la ciudad de Rosario. Entonces, cuando vos decís infraestructura, lo que yo estoy planteando, Osvaldo, es precisamente tener una ciudad más integrada, más homogénea, ¿no? Que creo que tenemos una ciudad de primer mundo en lo que es la costera, la parte costera, el centro. Yo creo que el socialismo ha hecho hincapié durante 24 años, que es lo que llevan en el poder, en el centro. Creo que es hora de integrar lo bueno del centro al resto de los habitantes de la ciudad de Rosario. Fíjate vos cómo ha cambiado, ¿no? Años atrás, en otras elecciones, hablábamos de primer tema, colectivos. Hoy fue tapado totalmente, decíamos, por el tema seguridad. Pero el tema del transporte, ¿cómo lo ves vos? Digo, teniendo en cuenta que ya se habla hasta de subte en Rosario. Yo creo que hay un error de concepto. Yo creo que no tenemos que hablar del problema del transporte público, sino del problema de la movilidad pública. Son dos cosas diferentes, que parecen lo mismo, pero son diferentes. La movilidad pública es el centro en el desplazamiento humano. En el transporte público me ubico principalmente en el medio, ese es un colectivo. O sea, lo primero que hoy estuvimos precisamente con un especialista cordobés que ha presentado ya en la ciudad de Córdoba un proyecto de tren de monorriel, que lo ha presentado a Rosario hace 2 años, que lo estamos estudiando. Hay una carrocera rosarina que podría tener un impacto importante en cuanto a creación de puestos de trabajo, que está hablando de una inversión, como te decía anteriormente, de cerca de 1.400 millones. Pero, de nuevo, ese especialista también, trabajando con nuestros equipos técnicos en lo que estábamos haciendo reuniones y que lo hacemos periódicamente, llegaba a una conclusión que me pareció muy válida. Decía,
primero tenemos que tratar de evitar que venga mucha gente al centro. Te doy un ejemplo clásico y que cualquiera de los que nos estás viendo nos entiende. Hay muchas personas que tienen que atenderse en los efectores públicos de salud. Vienen al Centenario, el Hospital de Niños y demás. ¿Por qué? Porque los dispensarios no tienen consultorios externos, la mayoría de ellos. Entonces, para consultas ginecológicas, odontológicas, de problemas respiratorios, alergias para los chicos, las afecciones más comunes, generemos estructuras con consultorios externos en los barrios. Con lo cual le evitás, primero, el costo, el traslado, ir a sacar un turno a las 5 de la mañana con los problemas de inseguridad que hay. La incomodidad también. La incomodidad, dejar a su familia, perderse el día de trabajo. Bueno, eso, obviamente que la complejidad no tiene que ser tratada desde otro lugar, quizás en un centro con mayor aparatología, pero el resto de lo que son consultorios externos lo podés llevar, no necesitas muchas decisiones. Y en el resto del transporte, entonces ahí sí, cuando vos hablas de la movilidad, tener alternativas que no tengan que... Algo se intentó hacer desde el oficialismo con los centros descentralizados de la municipalidad, los nodos, y creo que hay que profundizar eso en otras cuestiones. Después tener el contralor sobre los colectivos. Tenemos muy mal el servicio de colectivo, pero ya tenemos que estar pensando. Como vos hablabas del subte, bueno, hubo un proyecto de Alejandro Ramos que era bastante interesante, de un tren de superficie que después iba soterrado, 500 millones de dólares. Este mismo que nos presentaban en el día de hoy, estaban hablando de 140 millones de dólares, que parece una cifra que el erario público con financiamiento externo, que estamos hablando luego ahora con Martín Redrado la semana que viene, Rosario debiera poder acceder sin ningún tipo de complejidad, o sea, pensar una ciudad dentro de 20 años. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, con los vehículos propios no vamos a poder, y por superficie no vamos a poder volver a funcionar. ¿Cómo desaliento que venga cada uno con su vehículo, que con tanto esfuerzo y cariño tenemos? Primero, es carísimo estacionar en el centro, perdés muchísimo tiempo. Bueno, con un sistema que no tenga en cuenta las trabas en superficie, puede ser aéreo o subterráneo, es mucho más barato, es el 15% del valor aéreo con respecto al subterráneo, y que pueda proyectarse de acá a 10, 15 años. En realidad hay otras prioridades, pero ya estamos estudiando esto. Si efectivamente la Argentina entra en un proceso de normalidad con los mercados internacionales, creo que sería bueno pensar en una ciudad que tenga medios alternativos como estos, modernos, ¿no? Tampoco estamos planteando nada absolutamente anormal. Lo tiene Río de Janeiro, lo tienen, bueno, ciudades del primer mundo también. Creo que se podría, por lo menos, estudiar para la ciudad de Rosario. Bueno, Ale, muchísimas gracias y suerte con la campaña. Muchas gracias y un gusto volver a casa. Bueno, cuando quieras. Gracias por tu amabilidad. No, por favor. Muy amable. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.